Amigo, amiga, antes de cerrar tus ojos esta noche, quiero que pienses en esto. ¿Estás peleando las batallas correctas? ¿Estás usando tu fuerza para defender tu ego? ¿O estás peleando por el propósito eterno de Dios en tu vida? A veces no podemos dormir, no podemos descansar, porque nos hemos estado todo el día peleando la batalla que no era, la batalla que no te lleva a un propósito eterno. Este es tu pastor Iván de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Estamos bien contentos en esta hora, en este tu segmento, En paz me acostaré y así mismo dormiré. Un lugar donde esta noche aprenderás a pelear las batallas correctas para que tengas ese descanso maravilloso que Dios quiere que tú tengas en tu vida y en la de los tuyos. Hoy vamos a descubrir qué significa realmente pelear solo las guerras de Dios y cómo eso traerá a tu corazón y descanso a tu alma. En mi casa nos enseñaron, ¿verdad?, que si íbamos a meternos en algún tipo de circunstancia difícil, de que tuviéramos que defender alguna pelea, que, óigame bien, usted no pelea la pelea del otro, ni tampoco pelea en el batey del otro. Usted escoge sus peleas y cómo lo va a hacer para tener ese propósito que Dios quiere en nuestra vida hacia adelante. Hoy una vez más queremos traer varios puntos para hablar esto contigo, porque vemos continuamente gente metiéndose en peleas, en luchas, en batallas que no son algo que quieran, que deban estar teniendo, porque no tienen un propósito eterno. Fíjese que hasta David, cuando Goliat fue a amenazar al pueblo de Israel, él preguntó, ¿qué le darán al que venciere a ese gigante? Él quería saber qué le darán al que venciere, porque tú y yo debemos movernos conforme a ese propósito divino que Dios tiene. Le dijeron, pues mira, no va a pagar impuestos, se va a casar con la hija del rey y va a tener toda una serie de cosas buenas. Y David se lanzó a la pelea. David sabía, él quería escoger cuáles eran las batallas. No toda pelea es tuya. Tú y yo tenemos que escoger bien las peleas. David, aunque ungido por Dios, casi comete un gran error, matar a Nabal por una ofensa personal. Y esta historia quiero hablarla en el día de hoy. Está en el libro de Primera Samuel, el capítulo 25. Se trata había muerto el profeta Samuel recién. Se trata de que David había, en verdad, estado luchando y en un momento dado, pues cuando ellos luchaban, los soldados, como protegían la tierra, les era permitido pedirle comida a diferentes personas que estuviesen allí, digamos, agricultores, para que le dieran comida al ejército, porque el ejército al final estaba defendiendo toda la tierra de Israel y dirigido por David. Y un día David venía de una batalla fuerte que había ganado, y quiso ir a este lugar donde había un caballero que se llamaba Nabal, cuyo nombre significa necio, dicho sea de paso, eh, y le pidió a Nabal, le mandó sus discípulos para que le pidieran comida para el pueblo, para el ejército, debo decir. Pero Nabal le dijo que no. Nabal le dijo, mira, yo no reconozco ningún rey, yo no reconozco, esto es mío aquí, yo no tengo que darle nada. Cosa que representaba una falta muy grande, número uno, porque te lo está pidiendo el rey. Número dos, porque es para el ejército que te protegió y lo habían protegido. Y ahí está la Naval en ese momento haciendo eso. Cuando David lo escucha, le dio mucho coraje, le dio mucha ira y dijo, este no va a sobrar uno vivo hoy. Y se iba para allá con sus 400 soldados. La idea es que David, aunque ungido por Dios, casi comete un error, matar a Nabal por una ofensa personal. Usted tiene que ver que esto había sido una falta de respeto para el rey y que la palabra de Dios en otro sitio dice que un rey podía tomar cuenta de una persona que hiciera eso. Sin embargo, en el camino se encontró con una mujer, era Abigail, la esposa de Nabal, de Necio, quien se enteró que venía David a matarlos a ellos, y lo primero que hizo fue que le dijo a los siervos, preparen una comida grande, preparen uvas, preparen panes, preparen agua, y lo cargó para empezar a enviárselo a David.
según David y venía. Y David lo primero que vio fue que empezaba a recibir eso y luego se encuentra con Abigail. Abigail empieza a hablar de una forma muy sensata porque Abigail le quiso hacer ver a David que David no debía pelear con su esposo, que era una persona necia, porque él peleaba las guerras de Dios solamente. Y es interesante el diálogo porque David ahí le dice, no pelees la guerra equivocada, no ensucies tus manos con sangre que no te corresponde. Abigail le hizo entender que para la palabra, para el Dios a quien él le servía y para el rey, para la estatura del rey, para la imagen del rey, no era correcto que él se dejara llevar por una persona necia que, sabiendo que el ejército lo había protegido, sabiendo que era el rey que le había hablado, se negó a ayudarlo. Eso era una necedad. Ese señor era una persona necia y que no debía hacerle caso porque iba a pelear las guerras del hombre, las guerras que son traídas por problemas de ego, por envidia, por odio, por cosas que no le dan gloria a Dios, que no le dan gloria. Sin embargo, el que David escogiera pelear la guerra de Dios le iba a dar una casa estable, una casa duradera, una casa respetable, una casa que tuviera a bien recibir la bendición de Dios, porque no se estaba dejando llevar por una guerra de hombres que no tenía ningún resultado en su vida, no tenía resultados eternos. Y esta mujer fue muy sabia, fue muy entendida, le hizo entender dos conceptos importantes. Número uno, no pelee la guerra que es del hombre, porque no va a traer resultado eterno, no le va a dar gloria a Dios, porque si tú llegas a matar a ese señor, simplemente porque eres rey, hubiera salido como el rey que se venga de cualquier persona tonta que viene y le hace, ¿verdad? Y le falta el respeto. David tenía que ser más para Dios, para ser como Dios hubiera hecho con su misericordia, más para el rey porque le iba a añadir una casa estable, con que Dios iba a mantener estabilidad en el reinado de Israel. Y así es la vida nuestra. ¿Sabe? Nosotros tenemos que escuchar esas palabras de Abigail. No pelees la guerra equivocada. No ensucies tus manos con sangre que no te corresponde. Hermano querido, tal vez tú no puedes dormir porque te metiste con alguien que no tenías que meterte. Empezaste a contestarle algo que no tenías que contestarle. Sabías que Dios te dijo, no, vete por aquí, hazte esto, perdona, habla de esta manera. Pero sin embargo te entregaste a la guerra que no es. Hoy día nos miramos a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y vemos gente metiéndose en guerras que no son. Guerras que no producen gloria a Dios, guerras que no hablan no hablan de que Dios sea levantado, que no promueven los verdaderos valores eternos. Sin embargo, la gente insiste en eso. La pregunta para ti en esta noche, ¿estás reaccionando por ira, por orgullo, por miedo, que es característico de una guerra del hombre, de una guerra del mundo? Efesios capítulo 6, verso 12, dice una verdad poderosa. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla. Contra eso tenemos guerra. Tenemos guerra contra ese deseo de hacer el mal que tenemos nosotros a veces. A veces nos inclinamos hacia allá, porque tenemos eso como parte de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar por eso, hermano querido. Tenemos esa guerra, aquella fue la guerra que David peleó. David tenía razón, él era el rey, no lo podían faltar el respeto. Había una ley que lo decía, pero también había otra que decía Dios quiere que sean misericordiosos porque Él va a ser una casa estable. Abigail se lo dijo, las guerras de Dios son para su gloria, no para tu ego. David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios porque aprendió a pelear las guerras de Dios. Recuerdo yo hace un tiempo atrás que en una iglesia donde yo estaba, hermanos queridos, nos atacaron viciosamente, una persona dijo mentira y todas estas cosas empezaron a ocurrir y nos dolió, pudimos haber hecho, ¿verdad? Una contrapresentación o ver tirarle a esa persona o algo así por el estilo, pero escuché una voz en mi corazón que dijo, sé como yo, manso y humilde de corazón, y así hallaré descanso para tu alma. Sé como yo. Y decidimos hacerlo, hermano querido. Y fue la mejor respuesta.
La respuesta, porque luego vimos cómo todo se resolvió, fuimos vindicados. Las guerras de Dios son aquellas que honran su propósito, que defienden su nombre, que edifican su reino. La primera clave: no pelees por tu honor, pelea por el propósito de Dios. No pelees simplemente por el ego de que yo soy así, me tiene que respetar. Pelea para que Dios sea glorificado, para que el propósito de Dios se vea en tu acción ante reaccionar con una persona, para que no te dejes arrastrar de las guerras del hombre que no tienen propósitos divinos. Escucha, escucha a los Abigail de tu vida. Hay gente, a los Abigail, debo decir, en tu vida. Hay gente que tiene una buena palabra. Hay gente que te ayudan a mantener tu enfoque. Hay gente que te dice tienes que mantener un testimonio. Yo no estoy diciendo que usted no reaccione. Yo no estoy diciendo que usted no tome acción. Anteriormente habíamos explicado en este programa que descansar no es no hacer nada. Es descansar. Cuando descansamos en Dios, estamos haciendo todo porque estamos creyendo y se manifiesta esta máquina de milagros maravillosa que ocurre en la vida de un hombre cuando tiene fe en Dios. Tenemos que escuchar a su Abigail, un amigo que te pueda aconsejar, una amiga que te pueda aconsejar, un pastor, un hombre de Dios, alguien que tenga sabiduría para que puedas vivir peleando las guerras que tienen propósito, que son las guerras de Dios. Abigail fue el instrumento que Dios utilizó para detener a David. David venía con su ejército. David tenía razón, le habían faltado el respeto, no le habían dado comida, él era el rey. Pero David se dejó detener por una mujer, una persona que utilizó un razonamiento crítico correcto, que utilizó un pensamiento correcto, que primero le hizo una ofrenda, intercambió algo con David para llamar su atención, y llamó su atención, y David escuchó la humildad de aquella mujer y las sabias palabras que él le dijo. Abigail fue el instrumento de Dios. Tal vez tú puedes ser el instrumento de Dios para que alguien escuche esa palabra, de cómo debe la persona amiga tuya o otra persona reaccionar para que Dios sea glorificado. La segunda clave que quiero decirte en esta tarde, en esta noche, es que cuando Dios te hable a través de alguien, tenemos que detenernos y escuchar. Tenemos que parar y escuchar. La Biblia dice claramente que David había mandado a matar a Urías para quedarse con su esposa. Y en el camino que estaba David, el profeta Natán se le detuvo y le preguntó: ¿qué harías tú con alguien que le mató la única ovejita que tenía este hombre y abusó de su poder? David contestó, se detuvo, oyó: pues yo lo mandaría a matar. Y Natán el profeta le dijo: pues eso fuiste tú, y tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro. Y los soldados alrededor le decían: rey, te está faltando el respeto, vamos a matarlo. Y David dijo estas palabras: no, no lo vas a tocar, porque tal vez Jehová está hablando a través de él. Escucha bien, hermano querido, Dios siempre tiene una palabra. Hoy Dios está hablando a través de este programa. No pelees por tu honor, pelea por el propósito de Dios. Escucha a los Abigail de tu vida. Cuando Dios te hable a través de alguien, detente y escucha. Escucha esa palabra. Escucha una palabra que está basado en lo que Dios dice. La tercera clave: pelear las guerras que no son tuyas puede manchar tu legado. A lo mejor la vas a ganar, a lo mejor tú sabes que vas a ganar, pero vas a manchar tu legado porque no actuaste conforme al propósito divino. Actuaste conforme a tu mollero, actuaste conforme a tu fuerza, pero te olvidaste de que Dios quería que hiciera otra cosa. Y eso, hermano querido, lo único que va a hacer es que va a manchar tu legado. Vas a ser aquel que por su ira cedió y mató a otro que era más débil. Vas a ser el abusador, vas a ser el hombre que no se creció, la mujer que no se creció ante las circunstancias. Y eso se ve reflejado en tu familia. La reflexión en esta hora es que si David hubiera matado a Nabal, habría perdido su paz, habría perdido su casa de ser una casa justa, y posiblemente hubiera perdido su llamado. Porque Dios no iba a respaldar a alguien que peleara las guerras que no son de él. Una vez más, quiero caminar contigo en un viaje, en este momento, de la ira a la sabiduría, de que puedas tú manejar la ira y puedas ir a la sabiduría. Mucha gente piensa que la ira es una expresión de fuerza.
Pero no, hermano querido, la ira, lejos de ser una posición de fuerza, es una posición de debilidad que la persona manifiesta al no poder gestionar las cosas correctamente y lanzarse a la ira, a la pelea, a la discusión. Hermano querido, escúchame bien en esta hora. David es nuestro personaje en esta noche. Tal vez tú eres ese David. Identifícate con él. David fue llamado a la aventura. Él fue ofendido por Nabal. Se preparó para vengarse. Tal vez alguien te ofendió. Alguien te hizo mal. Tal vez tienes razón de que te hicieron mal. Probablemente así es. Y tú te lanzas a vengarte. Tú vas camino a vengarte. Te llamaron y cediste a eso. A David también le pasó eso. Pero llegó la prueba. La prueba fue que él iba impulsado por la ira, pero Abigail lo detuvo. La persona que está en la palabra de Dios lo detuvo. Abigail lo detuvo. Alguien te está llevando una palabra, tal vez hoy yo mismo, que te habla el pastor Iván, está trayendo la palabra necesaria para que tú entres en razón y abandones esa ira y dejes de pelear las guerras del hombre para pelear las guerras de Dios. David era impulsado por la ira hasta que llegó Abigail. Y como ayudante, como asistente de Dios, Abigail con su razonamiento y su valentía lo frena. Y tú y yo tenemos que tener gente alrededor que puedan tener la valentía de hablar la palabra de Dios en medio de esa circunstancia que tienes. Y tal vez puedas averiguar por qué no puedes dormir, porque tal vez tu ira desenfrenada es la que no te permite dormir en esta noche. Abigail con su razonamiento y su valentía lo frenó. Ella tenía juicio crítico. Ella habló lo que Dios decía en su palabra y lo puso en el contexto de lo que el rey podía vivir si él cedía a su ira. Y llegó a la conclusión maravillosa. David reconoció su error. Reconoce tu error en esta noche. Si estás siendo guiado por la ira. Detuvo la matanza y le dijo a Abigail: bendito sea Jehová. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. De ir a derramar sangre. Finalmente hubo una transformación. David eligió pelear solamente las guerras de Dios y dejó su legado limpio para que Salomón, su hijo, construyera aquel templo. Y usted conoce la historia en este momento. Amigo, ¿cuántas veces has peleado guerras que no eran de Dios? Tal vez esta noche no puedes dormir porque, sabe, pastor, me ha dado en el clavo. He estado peleando una guerra que no es de Dios y no me ha traído lo bueno, no me ha traído la paz, como se la trajo a David. Guerras de orgullo por demostrar que tienes la razón, por defender tu nombre. Hermano querido, no salga a la conversación para tener la razón. Salga para contribuir, que de alguna forma bendice a alguien y Dios es glorificado en el proceso. Esta noche Dios te dice: deja esas batallas a un lado. Yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo. Concéntrate en mi propósito. Concéntrate en lo que yo tengo para ti, en mi palabra. Concéntrate en los planes que tengo para ti, que son buenos. Recuerda, querido amigo, de tu segmento: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Las guerras de Dios son las únicas que valen la pena. Las únicas que traerán paz a tu alma y descanso a tu corazón. Oremos en esta noche. Esta oración es muy especial porque en nuestra vida nos hemos visto, ¿verdad?, abocados tal vez a reaccionar como originalmente David reaccionó y a ser redarguidos por su palabra, la palabra del Espíritu de Dios, y hacer lo que era correcto, la respuesta correcta, darle gloria a Dios. Oremos. Señor, esta noche quiero dejar de pelear guerras que no me corresponden. Límpiame de todo orgullo, ira y deseo de venganza, Señor. Dame sabiduría para reconocer qué batallas son tuyas y cuáles debo dejar en tus manos. Enséñame a oír la voz de los Abigail de mi vida, la voz de tu palabra. Y ayúdame a ser un guerrero que peleo por tu gloria y no por mi ego.
En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, hermano querido, declaramos y creemos que cosas maravillosas vienen a ocurrir en tu vida. Escríbenos, déjanos saber el impacto de esta oración en tu vida y te recordamos una vez más, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pelea las guerras de Dios.